Hola chavos, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio y como siempre voy a tratar de explicarles un nuevo tema. En este caso va a ser la recursividad. Así es, y la idea es muy simple. Ahora vamos a ver que la recursividad no es más que una función que podríamos retornar un entero, se llama x, puede tener ciertos parámetros en el que, por ejemplo, necesitamos un caso base, ¿no? Si pasa algo, entonces, caso base. La idea es que este caso base es cuando no necesitamos llamar a la misma función dentro de esta función. Y pasa esto, entonces caso base, else, entonces caso recursivo. Es el caso en el que nosotros empezamos a llamar a la función de aquí adentro para que haga otro proceso junto con el proceso que ya está hecho. Es decir, tenemos un proceso que empieza con la primera llamada hasta llegar a este caso, o tenemos que sumar o multiplicar por algo o algo así. Tenemos que hacer una operación por la función que está aquí arriba. El caso es que se hace un ciclo hasta que ya no necesitamos el caso recursivo y va a caer el caso base. Y así es como para la recursividad de una función. Vamos a explicarlo con un ejercicio, yo creo que se va a quedar más claro, ¿no? Teniendo esto en cuenta, entonces, y como siempre se hace en los libros y en todo video en YouTube, vamos a explicar el caso más simple, que es el caso del factorial. Por ejemplo, si nosotros empezamos a codificar este código, para la redundancia, cloud factorial, que va a recibir un número. ¿No? De tal manera que dentro de esta función entonces vamos a decidir lo siguiente: if el número es menor o igual a 1, entonces si es 1, recordando que entonces el factorial de 1 es 1, que es donde ya no necesitaríamos llamar a una función para poder checar el factorial, que es el caso en el que ya no necesitaríamos checar el factorial de este número, puesto que es el mismo. Entonces que nos retorne 1. Return 1. Pero ¿qué pasa después? En caso de que no sea 1, que es el único caso donde no se necesita, es tendríamos que retornar return el número por la función de este número menos 1. Así quedaría este código. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es muy sencillo el factorial. Cuando nos lo enseñan, pues la idea principal es muy sencilla. De hecho, por ejemplo, tenemos cualquier número factorial. ¿Y cómo es un número factorial? Por ejemplo, el 5, que es el que vamos a usar siempre. Para fines de este video, vamos a usar siempre el 5 para que quede muy claro. Y puedes extrapolarlo después a otros números. Evidentemente funciona igual de todas formas. Pero esto aquí es igual. El 5 factorial
es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero ¿qué pasa aquí? Esto es igual a 4 factorial. Lo que quiere decir que 5 factorial, entonces sería igual a 5 por 4 factorial. Que a su vez, 4 factorial tendría que ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y qué pasa aquí? Esto es igual a 3 factorial. De tal manera que 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. Y así sucesivamente, es decir, 3 factorial tendría que ser igual entonces a 3 por 2 factorial. 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial. Y evidentemente hemos llegado al caso base donde hemos explicado que 1 factorial es igual a 1. Teniendo esto en cuenta, entonces tendremos que checar cómo es el funcionamiento de esta función. Borrando esto de aquí. Vamos a ver si nos sale. Es decir, llamamos a esta función y le damos un número 5. Es decir, yo llamo a factorial de 5. La llamo. Y le doy un número. Yo digo que el número es igual a 5. De tal manera que lo llamamos con este número. Entonces, checamos. 5 es menor o igual a 1. Vemos que no. Entonces caemos a otro supuesto en el que tenemos que retornar el número, que en este caso el número es igual a 5, que multiplica a factorial de número menos 1. Entonces tomamos la función, como la acabamos de llamar, tenemos que checar qué pasa con esta función para por este momento la ejecución de esta primera función, y pasamos a esta función en particular donde vemos que n-1, 5 menos 1 tendría que ser 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si entonces número ahora es igual a 4, vemos que 4 es menor o igual a 1, vemos que no. Entonces retornamos a 4 por factorial del número menos 1, donde el número entonces ahora es 4, menos 1 es 3, y vemos que entonces 3 checamos si 3 es menor o igual a 1, vemos que no. De tal manera que queda 3, porque caemos en ese supuesto, 3 por algo más, una disculpa, 3 por otra cosa, por factorial del número menos 1, donde el número ahora es 3, menos 1 es 2, y nos llama la función factorial del número menos 1. Entonces, si el número es 3 menos 1 es 2, vemos que es igual a 2, checamos si 2 es menor o igual a 1, vemos que no. Entonces, quedaría que 2 por n-1, que en este caso sí es 1. Entonces, a la hora de checar, vemos que, por ejemplo, si el número es igual a 1, checamos si 1 es menor o igual a 1, vemos que sí, entonces retorna 1. Ya que cae aquí, ya no tiene que caer aquí y termina la función. Ya no tenemos por qué tomar este caso
que es lo que nos hacía regresar a la función. Entonces, de tal manera que ahora le queda a la computadora entonces calcular cuál es el número de factorial. Pero todo esto quedó en espera. Es decir que la computadora lo estaría resolviendo de adelante hacia atrás, ¿no? Teniendo, por ejemplo, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿no? Pero para los más sencillos voy a escribirlo normalmente. Entonces sería 5 por la otra ejecución, que tendría que ser por 4 que multiplica a 3 de la otra ejecución. Luego la otra ejecución 2 por 2, y aquí cuando retorna 1 pues multiplica por 1, 2 que multiplica a 1, cerramos el corchete o el paréntesis de aquí, de aquí, de aquí. Entonces 2, 3, 4. Teniendo en cuenta esto, pues nada más podríamos meterlo como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y vemos que esto es igual a 5 factorial, que tendría que ser igual a 120. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, así es. De esta manera hemos llegado al resultado a través de la recursividad de esta función. Yo creo que ha quedado claro. Como resumen, recuerden que la recursividad es llamar a una función dentro de otra función a fin de llegar a un resultado en el cual los pasos se repiten. Es decir, que en cada ciclo que ustedes se puedan encontrar con un while o con un for, en teoría sería posible replicarlo con una función recursiva. Que los autores nos dicen que en algunos casos, o en la mayoría de estos, es más sencillo, es más fácil y es más rápido resolverlo con recursividad que con un ciclo. Eso sería todo. Los invito a ver el video del código, o otro código, o el mismo código escrito, y también los invito a que chequen el contenido escrito del blog. Nos vemos después y buen día.